Para seguir sabiendo más sobre las vacunas, sus complicaciones y también todo lo que ha sucedido en las últimas horas respecto de lo que ha sucedido con la muerte de Mauro Viales, que estamos en comunicación con Marta Cohen, patóloga. Ella es argentina, pero radicada en el Reino Unido hace más de 20 años. Marta, buenas noches para vos. Hola, sí, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bueno, a raíz de todo esto se ha generado una duda enorme en la gente, también ha habido confusión por allí, por eso queremos tener la palabra de las personas que saben realmente de esto para que nos digan, a ver, una persona que se vacuna contra el COVID y tiene COVID, ¿esto complica su situación de salud? No, no está descripto. No está descripto, además es una, como yo digo en otros medios, una coincidencia, es una casualidad y no una causalidad. Ok. Marta, lo que sí hay que esperar para vacunarse después de la enfermedad, incluso, bueno, muchos hablan de si tenés síntomas no podés ir porque tenés que estar aislado. Exactamente. Si uno tiene síntomas, no puede ir porque uno tiene que estar aislado. Y si uno tuvo la enfermedad, yo hoy estuve buscando en las recomendaciones del gobierno británico, en las páginas del gobierno, y si uno tuvo COVID y está recuperado, no hay problema para vacunarse. Yo sé que en Argentina están dando la recomendación de esperar hasta 3 meses. Bueno, en realidad eso es para permitir más vacunas a gente que no tuvo COVID y que puede beneficiarse de la vacuna. En realidad uno puede esperar hasta 3 meses, pero uno también no hay ninguna contraindicación de que una vez que uno ya se recuperó y es negativo, se dé la vacuna, no importa cuánto haya pasado. Marta, y en todas las vacunas que hay en el mercado y que se están aplicando en distintas partes del mundo, ¿hay alguna relación con casos de trombosis concretamente y efectivamente comprobados que alguna de las vacunas haya provocado eso? Bueno, ustedes ya saben y lo mencionaron con la vacuna de Oxford. También ahora se ha reportado con la vacuna de Johnson Johnson. Y a mí me resulta interesante porque, como ustedes mencionaban, la enfermedad coronavirus produce trombos. Y las trombosis, en este caso, son unas trombosis con disminución del número de plaquetas que se llama trombocitopenia. Pero además, la vacuna de Oxford se ha demostrado que produce 1 en 1 millón de vacunados, puede producir una trombosis, generalmente son mujeres jóvenes, menor de 55 años, y que también produce trombosis con trombocitopenia, disminución del número de plaquetas. Sería que se producen entre 4 y 20 días después de la vacuna y es por un fenómeno de autoinmunidad. Y ahora la vacuna de Johnson también ha reportado algunas trombosis. Entonces, mi hipótesis sería que habría que estudiar si las trombosis que se producen en algunos pacientes con la enfermedad COVID-19 no sería el mismo mecanismo que el despertado por algunas vacunas que tienen el antígeno o la proteína del antígeno para inducir la inmunidad, como por ejemplo la de Oxford y la de Johnson Johnson. O sea que a lo mejor podría estar todo relacionado, ¿no es cierto? Ser el mismo mecanismo. Marta, acá ha llamado poderosamente la atención, no sé si has leído o sabido sobre el caso de la muerte de Mauro Viale en una forma tan repentina. Sí. Él se vacuna el jueves. Sí. El sábado lo internan, le detectan COVID positivo, es llevado a terapia intensiva, luego dice que lo retiran de terapia intensiva y el domingo nuevamente a terapia intensiva y allí se produce la muerte. Es como un hecho repentino, siempre hemos tenido que las personas que mueren por COVID, al menos como un conocimiento general, que están varios días internados en terapia intensiva, que eso se va agravando con el paso de los días. Pero, ¿por qué en esta oportunidad así tan repentinamente? Mire, yo ayer estaba en un chat con los psiquiatras de la Asociación Argentina de Psiquiatría, muchas de las cuales lo conocían a Mauro por su actividad, que las había entrevistado. Había una señora que había sido abogada de él, y justamente surge la noticia. Yo, de la manera, él se estaba recuperando y de repente sale la noticia, están anunciando que murió Mauro Viale. Y yo estaba en el chat con eso, y yo inmediatamente le dije, seguro que hizo una trombosis, porque eso es lo que pasa. Mauro, a quien me había entrevistado, a veces 2 veces por semana me entrevistaba Mauro, así que realmente yo lo siento muchísimo porque, bueno, porque no lo conocía personalmente, pero es como si, una mente muy inquisitiva. Él estaba mejor, estaba oxigenando mejor, tenía mejor tensión de oxígeno, lo habían sacado de terapia. Ahora, ¿qué pasa con el coronavirus? El coronavirus, yo escuché el cardiólogo que recién habló de la tormenta de citoquinas. Ese es un mecanismo que se produce en gente joven
y en niños y se llama síndrome multisistémico inflamatorio temporalmente asociado a coronavirus, pero que se produce 2 a 4 semanas después del coronavirus. Lo que se produce la trombosis en los pacientes que están cursando la enfermedad de coronavirus se ha descrito ya hace un año que el COVID, el SARS-CoV-2, ingresa al organismo a través de unos receptores de una enzima convertidora de angiotensina 2. Estos receptores están en los alvéolos, ingresa a los alvéolos y produce neumonitis. Están también en los vasos sanguíneos, en las células endoteliales que están por dentro de los vasos sanguíneos, que hacen que tenga una superficie muy lisa en los vasos sanguíneos para evitar la coagulación de las plaquetas. Entonces, como hay receptores también ahí, ingresa a las células endoteliales a través de los receptores, inflama las células endoteliales en un fenómeno que se llama endoteliitis, y eso, como la superficie del endotelio deja de ser liso, produce la coagulación porque se aglutinan las placentas, las plaquetas porque tratan de contener una hemorragia, ¿no es cierto? Entonces eso produce la trombosis. En este caso ha habido, entiendo yo, una inflamación del endotelio producido por el coronavirus, con una trombosis que ha migrado a una de las arterias coronarias que le ha producido un infarto, porque entiendo que él tuvo un infarto cardíaco. Así que esa es mi hipótesis de por qué fue un cuadro rápido por coronavirus en una persona que no se avisoraba que iba a tener una trombosis. Marta, ¿cómo está viendo la evolución de los casos acá en la Argentina, esta segunda ola? Y si son suficientes, visto desde el Reino Unido, donde usted está, las medidas restrictivas que se han tomado en los últimos días. Bueno, las medidas restrictivas en realidad tienen que ser tomadas de acuerdo a la cantidad de casos. La cantidad de casos de Argentina es alta, pero yo estimo que hay 2 veces más de los casos que hay. ¿Por qué? Porque debería haber 2 veces más número o 3 veces más número de test. En este momento se deberían estar haciendo 250.000 tests diarios, con el rastreo de los contactos y el seguimiento de los contactos. Entonces, si uno sabe cuántos test positivos hay, cuántos casos hay y dónde está, uno puede hacer la cuarentena más estricta de una provincia o de una ciudad. Pero para eso hay que tener un equipo de testeo increíblemente eficiente y el rastreo de los casos. Eso es la clave número 1. Entonces, se está haciendo lo que se puede, pero en realidad se debería hacer más para tener más precisión de la estrategia a tomar. Tener un 95% de las camas de terapia intensiva ocupadas quiere decir que el sistema está saturado. De acuerdo a la definición mía, el sistema está saturado. Hay que pensar cómo abrir camas adicionales. En este hospital, en este país, se abrieron hospitales, por ejemplo, un centro que se utilizó para las Olimpiadas. Bueno, ahí donde ahora se hacen convenciones internacionales. Bueno, ahí se abrió un hospital adicional. Entonces, claro, está el tema de la falta del personal. Pero bueno, eso hay que planearlo porque va a llegar. Es decir, los casos que ahora son positivos, que son por lo menos 2 veces más de lo que se denuncian, por lo que ya dije, esos casos en unas 2 semanas van a estar, un porcentaje de ellos van a estar en terapia intensiva. Además, como escuché recién, la duración de los pacientes es más larga y eso es lo que la semana pasada estuve en un Zoom con virólogos de Alemania, de Italia y de Francia que están experimentando esta segunda ola y lo que se ve es los pacientes son más jóvenes, el promedio era de 41 años, los pacientes están más tiempo internados en terapia intensiva y además hay un aumento en el número de mujeres infectadas, que antes no había tantas mujeres, eran sobre todo varones. Marta. Así que hay que planear para dentro de 2 semanas porque va a aumentar mucho más. Por último, ¿esta segunda ola usted cree que se da por el hecho de que la circulación de las cepas Manaos y británicas son las grandes responsables de esta segunda ola? Absolutamente, pero son responsables del mundo, porque la cepa de Manaos es la misma que la cepa británica, es la misma que surgió en Japón y surgió en India recientemente. Es la manera como va evolucionando este virus, es que cuando hay mucha transmisión del virus va adquiriendo esta mutación que se llama E484K. Entonces, si en Argentina hay muchos contagios, o en cualquier país que haya muchos contagios, puede aparecer esta cepa naturalmente, como apareció en 6 o 7 lugares del mundo que no estaban conectados unos con otros. Así que la cepa británica sí,
y la cepa de Sudáfrica, de Manaus, etcétera, también son las más virulentas en este momento. La cepa británica, la vacuna sigue siendo eficaz, pero las cepas de Manaus, Sudáfrica, etcétera, las vacunas todas son un poco menos eficaces. Es decir, que van a prevenir menos la enfermedad moderada. Marta Cohen, muchísimas gracias por este contacto y hasta pronto. Bueno, muchas gracias y cuídense. Igualmente, buenas noches.